tenemos a una persona que yo tenía muchas ganas de hablar. Te diría que específicamente vine hoy solamente para hablar con él. A ver. Es un amigo de la casa, ¿sí? De hecho, fue la primera entrevista que hizo Realpolitik. Mirá. Realpolitik, la primera nota que tuvo fue a esta persona. Así que le damos la bienvenida a, se podría decir, sí, ¿por qué no? A un amigo de la casa, el fiscal Marcelo Romero. ¿Cómo estás, Marcelo? Rosario Castañet te saluda. Qué gusto saludarlos. Bueno, me hacen sonrojar. Muchas gracias por la presentación. Bueno, no es poca cosa. No, claro que no, por eso mismo. Así que muchas gracias. Muchas gracias por atendernos, Marcelo. Contrario. Vos sabés que últimamente estás como en el ojo de la tormenta, se podría así decir, y estás prendido fuego en Twitter. ¿Qué anda pasando por ahí? Bueno, afortunadamente soplan nuevos vientos en la Procuración General de la Corte, ¿no? Hemos tenido los 12 peores años de la historia del Poder Judicial, con la Procuradora Falvo, una procuradora que se dedicaba a perseguir fiscales por emitir opiniones públicas, ¿no? O sea, olvidándose que antes de fiscales y antes de abogados somos ciudadanos y que expresar las ideas públicamente es un derecho constitucional que no se puede restringir, obviamente con el límite de la injuria, la calumnia, la amenaza, o sea, el límite del Código Penal. La autora Falvo llenó mi legajo de sumarios para expresar mis ideas en la prensa. Yo siempre fui un fiscal de perfil alto, lo he construido, no es que la prensa me persiga, no tengo aires de vivo, pero sí he construido un perfil alto y lo defiendo. Yo creo que el fiscal debe dar explicaciones a la comunidad, pero más allá de eso, me gusta expresar ideas que no tengan que ver directamente con la justicia. Y el Twitter es una herramienta maravillosa, ¿no?, para expresar ideas cortas, muy cortas. Aprendemos a sintetizar con esa herramienta. Bueno, también me divierto, ¿por qué no decirlo? ¿Qué repercusiones tuviste respecto a estas bombas que tirás, que la mayoría son de tu autoría, digamos, de tu opinión? Pero de las dos, ¿no? Críticas y halagos. Críticas por lo general son fundadas, gente que piensa completamente diferente a mí, discusiones, un poco lo que hacemos los abogados. No me considero dueño de la verdad, ni mucho menos, pero sí me gusta debatir, discutir respetuosamente. Tengo una postura muy clara frente al abolicionismo penal, que es la doctrina de moda en materia penal, el minimalismo penal, bueno, todo lo que ha sembrado en Argentina Zaffaroni y sus seguidores. Bueno, mucha gente lo acompaña a él y mucha gente está en contra de su doctrina, así que la verdad que me divierto mucho. Twitter es un cable a tierra para mí. Y también expresarme por otros medios, ¿no? Tengo un blog, y bueno, ustedes también que tienen la gentileza de entrevistar, ustedes y otros portales de la ciudad, así que yo siempre estoy dispuesto a expresarme y a contestar preguntas. Recién tu productor, que con toda gentileza me avisó que querían preguntarme de la causa del doctor Arias, me excusé y me excuso ante ustedes de hablar, porque como está en pleno trámite, y es una causa muy sensible, ustedes me entenderán, no es que no quiera eludir las respuestas, ¿no?, pero me entenderán mi silencio en ese tema, ¿no? Pero además hablamos de lo que sea. No, por eso también te agradecía que nos atiendas el teléfono, porque sé que en estos momentos de tanta convulsión es difícil salir a hablar y obviamente no tocar este tema. Te agradezco también que lo digas al aire, porque si no queda como que nosotros no queremos preguntar o algo por el estilo. Entonces, por una cuestión de respeto y de código, te agradecemos el gesto, Marcelo. Te voy a pedir que me definas la justicia, en los cambios que hubo en la justicia en los últimos años, porque antes se tenía miedo, se parecía que lo manejaban todos desde la Casa Rosada, y ahora es como que parece que la justicia se reactivó. ¿Qué es lo que pasa ahora? Como decías vos, la justicia no tiene miedo, ahora no es perseguida. ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo lo vivís vos? Sí, yo veo, sobre todo te estás refiriendo a la justicia federal, ¿no? La justicia que ahora parece que se despertó de una larga siesta. Sí. Lo veo con preocupación, porque esto debe ser siempre así, no cuando cambian los gobiernos o cuando un gobierno no persigue. Si el gobierno persigue, hay que denunciar al gobierno. Si no, no se puede ser juez, no se puede ser fiscal. Tampoco ser un kamikaze, ser un suicida, pero no se puede ser un tiempista de los tiempos políticos, ¿no? Sobre todo en un poder independiente o que intenta ser independiente de una república. Yo veo con satisfacción que los jueces y fiscales federales estén trabajando con ahínco. Me preocupa que no lo hayan hecho todo el tiempo atrás con la misma
cantidad de prueba que tenían, porque no es que en estos 2 últimos años se juntó toda la prueba y se pudo avanzar en las causas. Tengo una sensación dual, ¿no? Agridulce, digamos. Está bien lo que están haciendo, pero debió hacerse mucho tiempo atrás. En la justicia provincial es diferente, acá no tenemos las presiones que me imagino que habrá a nivel federal. Hubo siempre algún atrevido que llamó por teléfono, que se quiso acercar, o que llamaba al procurador, en este caso una procuradora o al fiscal general. Afortunadamente nuestro fiscal general no es para nada susceptible a recibir ese tipo de presiones y no las transmite a nosotros, y nosotros directamente, cuando algún atrevido de esas características se acercó a las fiscalías, basta con atenderlo. Yo nunca tuve presiones directas, salvo, reitero, las de la procuradora Salvo, que eran insoportables. Pero previamente ya se enojaba porque aparecíamos en los medios, ¿no? Nunca me presionó, también debo decirlo, y ser justo, por alguna causa en particular. Nunca he tenido ese tipo de presiones, son otro tipo de causas. Acá las causas de corrupción son las menos, lamentablemente no se ha investigado, sobre todo causas de corrupción local, por ejemplo, aquellas relacionadas con la UOCRA, que después de 20 años, y acá sí hay un ejemplo bien local, después de 20 años nos dimos cuenta que el señor Medina tenía conductas delictivas. Ahí hay una falla enorme de la justicia platense y una deuda con la comunidad, ¿no?, que tenemos. Y acá sí no le podemos echar la culpa ni a la Casa Rosada ni a la calle 6, sino que yo creo que fue una falla nuestra, de jueces y fiscales locales. No supimos reunir la prueba adecuadamente, no sé, en algunos habrá existido miedo, temor, no lo sé, tampoco me pongo juez de mis colegas, pero en eso sí, estamos en deuda con la comunidad. Y después, bueno, como justicia penal en general, no estamos dando una respuesta adecuada, no hay eficiencia en las investigaciones, no me gusta encontrar, o buscar, mejor dicho, responsables en la oficina al lado. Le puedo echar la culpa a las leyes, a la policía, al servicio, al patronato, siempre tengo una oficina para echar la culpa, pero creo que debemos mirar para adentro. No hemos sido eficientes en las investigaciones, y eso tiene como consecuencia que después no hay condenas, o las condenas después son revocadas, y eso genera en la comunidad que paga nuestros sueldos una sensación de impunidad, ¿no? Una sensación que es real, o sea, no es imaginaria, es la sensación de que no pasa nada, de que el que delinque la saca demasiado barata. La puerta giratoria. Sí, la puerta giratoria y la ineficiencia en las investigaciones. No solamente que las personas queden en libertad, porque eso sí es una cuestión procesal, cuando alguien tiene que salir, sale, porque lo impone la ley, pero yo voy algo más allá, cuando no somos eficientes, cuando tenemos una persona que cometió el delito, pero reunimos la prueba de forma ineficaz, y después los jueces tienen que absolver. ¿Puede ser el caso de los sobres, Marcelo, por ejemplo, de los comisarios y los sobres, que se tenían todas las pruebas y sin embargo es como que sentís que tienen todo, que pueden quedar presos y demás, y sin embargo ahora se está viendo si quedan en libertad? Es como que una cuestión como bastante diciendo qué es lo que se tiene que hacer, hasta dónde se tiene que exponer uno o hacer algo para que realmente estas personas que están cometiendo delitos y que le están faltando el respeto a la sociedad cumplan con lo que tienen que cumplir. Sí, el doctor Martínez creo que hizo las cosas correctamente. Hay muchas instancias procesales, eso sí es una cuestión de la ley, y no es que le eche la culpa a la ley ni que me escude la ley, pero hay muchas instancias de apelación, demasiadas. Entonces, claro, nunca queda firme una detención, nunca queda firme una prisión preventiva, nunca queda firme una sentencia. Las personas siguen apelando, porque tienen el derecho de hacerlo, no es que claro. No estoy criticando a los defensores, la ley está. Y entonces eso sí es una herramienta que podría modificarse, y creo que hay que modificarse, porque si no, insisto, aún cuando se trabaja bien, bueno, las personas la sacan demasiado barato, ¿no? Creo que el sistema legal argentino, sobre todo la faz penal, el fuero penal, tiene que tener algunas modificaciones, pero no en cuanto al endurecimiento de las penas, porque las penas son lo suficientemente severas si se cumplieran, pero sí en la parte procesal y en la parte probatoria, ¿no? La parte probatoria es elemental. No hay una debida capacitación de nuestras fuerzas auxiliares, no tenemos las debidas herramientas, nunca se terminó de conformar la policía judicial, algo que es una deuda que tenemos con la Constitución del 94. Del 94 ha pasado suficiente tiempo, ¿no?, como para ponerla en marcha. Bueno, hay mucho por hacer, pero fundamentalmente creo que es también un tema de actitud y un tema de formación, desde la universidad. Si vamos creando abogados que
son agnósticos de la pena, o que no creen en la pena directamente, bueno, no vamos a extrañarnos que estos abogados que se convierten en jueces o en fiscales adoren a Zaffaroni, porque en la facultad misma se le está enseñando que el delincuente es una víctima de la sociedad y que el resto, o sea, nosotros los que no cometemos delitos, somos los verdaderos delincuentes. Entonces, claro, después no tenemos que extrañar que haya resoluciones contrarias al sentido común, ¿no? Que eso es lo peor. Más allá de las leyes, si los jueces y los fiscales no tenemos sentido común, no tenemos prudencia, que es la máxima virtud del magistrado, de ahí viene la palabra jurisprudencia, ¿no? Si no tenemos prudencia al aplicar la ley, por más que tengamos la mejor ley, la mejor de todas, traigamos acá el mejor técnico legislativo y hagamos el mejor código penal, el mejor código procesal penal, si no se aplica con sentido común, con prudencia y con cierta sabiduría, la sabiduría que da la experiencia, bueno, obviamente el resultado va a ser malo. Doctor, usted hablaba de los estudiantes que salen con esa filosofía, pero el otro día el gobernador en Bariloche, las declaraciones del intendente justificaban al chico que terminó muerto porque venía de la pobreza, mientras que el gobernador de Río Negro dijo: acá el problema no es con los mapuches, tenemos buen trato con la colectividad, los estamos ayudando de la provincia, pero este es un grupo RAM. En algún momento, ¿cómo se interpreta? Ya no son solo los estudiantes de abogacía, también la sociedad y los políticos están como divididos justificando hasta dónde es la pobreza, porque es un chico ya de 22 años, la madre dijo le lavaron la cabeza, y no podemos dejar de ver que si no actuaban iban a quemar un parque o no devolvían un lago, por ejemplo. ¿Cómo lo ve? Sí, obviamente que la situación social de una persona de ninguna manera puede equipararse a la delictiva, ¿no? Tenemos lamentablemente muchísima gente que está por debajo de la línea de pobreza, que son gente honorable, gente que la pelea todos los días para tener dignidad y con todas las situaciones, las circunstancias en contra. No, yo creo que equiparar pobreza con delitos es faltar de respeto a los pobres, faltar de respeto de una forma flagrante. Que la situación social, que la exclusión genere un caldo de cultivo para que determinadas personas sean arrastradas al delito, sí, pero también existe el libre albedrío. Claro. Eligen camino del delito, el camino de las armas, el camino del robo, y muchísimas otras personas, la inmensa mayoría, bueno, trata de pelearla con armas lícitas, ¿no? Y muchas veces no llegan ni a la primera quincena del mes. Así que no, creo que es un error. El político quiere quedar bien con Dios y con el diablo y le miente un poquito a ambos, ¿no? Claro, pero Bedetine dijo muy claro, si empezamos a poner esto en duda, entonces tenemos que revisar todo como revisando la Constitución. Es decir, claro, hay un límite, hay una cosa que esto no se puede hacer y después lo vemos. Otra pregunta, ¿cómo debemos interpretar las declaraciones del juez Rafecas, que dijo que había actuado en el caso de Nisman de esa manera, o digamos se refirió en cuanto a lo que dejó declarado de su pensamiento, porque estaba bajo presión? A mí me da a entender que si se le acepta en la defensa ese tipo de pensamiento, va a terminar diciendo que no quería ser un Nisman, pero si él es un juez federal, si está para investigar el poder y no puede o siente que lo están limitando, ¿por qué no da un paso al costado o la Cámara le pide que se corra, como en el caso de Otranto, y poníamos otro juez que diera un veredicto mejor? Totalmente de acuerdo con usted. Nosotros la única presión que podemos tolerar es la de nuestra conciencia. Yo entiendo el miedo, porque el miedo es un sentimiento humano que todos tuvimos en algún momento en determinadas circunstancias. Ahora, si el miedo, el temor real incide en nuestras decisiones, tenemos que irnos. No una causa, nos tenemos que ir de la función y dedicarnos a ser abogados particulares o profesores o lo que sea. Para estar acá no se puede tener miedo. Es como un cirujano que le tenga impresión a la sangre. Claro. Obviamente que es un trabajo difícil, ¿eh? Yo no me estoy haciendo lo valiente. Afortunadamente nunca tuve una presión tal que uno piense que está en juego la propia vida o la de su familia. Pero si llega a haber un caso así, no se va. Pero, dar paso al costado. Pero además, si él tiene presión y se siente presionado, ¿y entonces qué queda para los demás? Si él, claro, con esa presión... queda para el resto. No, obviamente. No, estoy totalmente de acuerdo con su compañero. Un juez que está sometido a presiones, pero que esas presiones inciden en sus decisiones, ¿y en qué decisión? Nada más y nada menos que la causa del homicidio del fiscal, quien fue el fiscal más importante del país, porque investigaba el hecho más grave de la historia argentina, el hecho criminal más grave de la historia. Ese juez o tiene que dar un paso costado en esa causa, o directamente tiene que replantearse su vocación y su trabajo. No solamente este magistrado, sino cualquier otro.
Uno puede apartarse de una causa en particular si considera que va a perder su objetividad, su imparcialidad, por alguna amenaza, por alguna circunstancia X. Ahora, si recibe presiones de otro poder y no puede ejercer su magistratura, y bueno, tiene que revisar seriamente si considera que puede seguir siendo juez, ¿no? Pero además lo y dice... también lo va a evaluar el Consejo de la Magistratura. Claro, pero lo dijo justificándose. Y después las dos instancias superiores, basado en lo que él escribió en la instrucción, bueno, entonces agarró y dijo que estaba bien. Ahora, cuando llega a una tercera instancia, dice, no, revisen esto. Y el juez que toma la causa, lo primero que hace es, vamos a rever el hecho desde el comienzo. Y hacen en Gendarmería Recrean el baño. Recrean el baño, es decir, casi... No sé, dígame usted, me parece que es lo elemental empezar de ahí en cualquier homicidio o asesinato, recrear la escena del crimen. No, lo de Nisman fue cuando vemos las imágenes del primer peritaje en el baño con la fiscal Fein en chancleta. Encima de la sangre, bueno, en chancleta, sí, chancleteando, como dicen las abuelas, es el manual de lo que no debe hacerse en la escena del crimen, ¿no? Fue un crimen dentro de la escena del crimen, que es realmente lamentable. Y bueno, y toda esa arquitectura judicial que hubo para intentar tapar no solamente el homicidio, sino también la propia denuncia que había formulado el fiscal fallecido. Bueno, realmente es una mancha negra para la historia judicial argentina. Marcelo, en este caso específicamente de Nisman, me llama la atención que la fiscal haya, bueno, también la seguridad y los peritajes y demás, hayan hecho todo lo que hicieron, porque me parece que es el manual número 1 y te diría que hasta es la introducción de lo que se tiene que hacer a la hora de actuar en un momento. ¿Se basa esa actitud que tuvieron en la impunidad que se manejaban? O sea, porque te da a entender que si se manejaron de esa manera es porque no importaba mucho lo que estaban haciendo y era más una puesta en escena que otra cosa. Sí, puede ser eso, puede ser ineptitud, puede ser una mezcla de ambas. La verdad que no lo sé. No lo sé. Sí sé lo que es palpable, que se hizo todo lo contrario de lo que corresponde, ya no por protocolo de actuación, sino por lo que decíamos al principio de la charla, por sentido común, ¿no? Bueno, esperemos que los nuevos magistrados que estén actuando lleguen a la verdad, no solamente por la familia Nisman y por su memoria, sino por todos los argentinos. Todos los argentinos tenemos que saber realmente qué es lo que pasó y fundamentalmente quién ejecutó semejante magnicidio. Y por la justicia en sí, porque creo que también eso los pone a los fiscales en un lugar incómodo y a la justicia también, como diciendo, si no se pueden ocupar de un fiscal, se van a ocupar de mí en mi casa, o una mujer que es violada, o una mujer que le mataron el hijo. O sea, creo que... No, totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate que al principio decíamos, ¿estamos en deuda con la comunidad? Sí, estamos en deuda con la comunidad. Sobre todo la justicia penal. Cuando la gente habla de la justicia y habla mal, por lo general, se refiere a la justicia penal, no habla de la justicia laboral, de la justicia civil, de la justicia comercial, que también tendrán sus críticas, pero la justicia penal está en el ojo de la tormenta y con toda la razón. Marcelo, ayer hablábamos del femicidio y los datos que dábamos eran muy alarmantes porque el 30% de los femicidios, cuando vos los revisás caso por caso, en todos hay órdenes de restricción, hay certificados firmados por los médicos donde dice que se constató la violencia, hay órdenes perimetrales, hay un montón de datos y elementos que, digamos, y ahí entramos en una duda de por qué no se puede poner preso al agresor, digamos, hasta que se demuestre la condena, y por qué hay que esperar a que esté la condena firme como para que esté preso, o a qué se debe esa digamos, incertidumbre. Sí, hay varios casos, ¿no? No siempre se puede detener a una persona con la sola denuncia, no alcanza la sola denuncia. No, eso sí. Esto no significa que no se acierta la denuncia, hay que reunir otros elementos. Pero acá también vuelve el tema de la ley. Podemos tener la mejor ley, pero si no hay herramientas que complementen la ejecución de esa ley, herramientas legales y herramientas técnicas y humanas, por ejemplo, nombraste la perimetral, la restricción de acercamiento. Sí. Uno puede disponer de la restricción de acercamiento, notificarla, todo papel, todo papel, pero notifica, el imputado firma la notificación. Ahora, si nadie controla, si no tenemos un efectivo policial o del patronato de liberados o del organismo que sea, controlando que esa persona no viole esa perimetral, la perimetral es un papel, por más que tengamos una ley que la establezca y que haya un protocolo de actuación y demás. Si nadie controla una restricción a la libertad, como es una restricción perimetral, de nada sirve.
Entonces lo que no tenemos es eso, modificamos permanentemente las leyes, las presentamos como si fuera una palabra mágica, y no son palabras mágicas, son eso, palabras, oraciones subordinadas, proposiciones, nada más que eso. Y por eso esto es lo que está faltando. Por eso me quedo con ese caso que estábamos, con ese ejemplo que estábamos diciendo, donde hay elementos que prueban que hay violencia y se empieza el proceso, digamos, del juicio de esa persona. Es muy duro meterla presa por las dudas, digamos, con todos estos datos. Muchas veces termina antes en muerte directamente, es que y se termina justamente eso. Evitarías un 30% de los femicidios, porque en ese 30% hay datos que demostraron que hubo digamos, policías, hubo médicos que avalaron y firmaron y constataron que había violencia. Entonces, como para evitar el mal mayor, entendiendo que fallan a veces los controles, como él les explicaba recién, digo, es muy duro ponerlos presos en forma, no sé, ¿sería preventiva la palabra? Claro. Sí, la palabra es preventiva, como la detención preventiva, la prisión preventiva. Cuando no permiten los extremos, si es una lesión leve, no permite el Código Procesal, el Código Penal, disponer la prisión preventiva. Habría que ver, ahí sí, alguna modificación legal en ese tipo de delitos. Claro. Sería tildado de inconstitucional por muchos ideólogos del derecho penal. Es complicado. Pero es un 30%. Evidentemente, algo que hacer. Sí, es un 30%. Claro, pero escúcheme, doctor, en un momento el patronato de liberados decía, tenemos 37 personas por cada 1000, ¿no? Como que es mucho, pero hoy con la tecnología se le puede poner algún chip para subirle a una pantalla y lo único que tienen que mirar es cuando se está aproximando a la víctima, no hay que esperar que llegue y la mate para recién salir corriendo. Creo que no se está usando la tecnología como un factor a favor de la víctima. Fíjense que nosotros, ni ustedes ni yo, somos especialistas de las Naciones Unidas ni de FBI, creo, no sé ustedes, pero yo no lo soy. No, por ahora no. Claro, y estamos aplicando sentido común. Es decir, bueno, no tenemos 10.000 empleados del patronato liberado, no podemos tener 10.000 empleados, no hay forma de pagar. Acudamos a la tecnología que tenemos a disposición. O sea, no hay que ser realmente un experto de Naciones Unidas o hacer una comisión de análisis. Hay que aplicar el sentido común. Ahora, claro, si después vamos a hacer negociados con las pulseras, con los monitores, con las empresas prestatarias, etcétera, etcétera, la cosa va a seguir sin funcionar. Pero bueno, sentido común es lo que le falta al sistema penal del Estado, o al aparato represivo, como se dice ahora. Le falta sentido común, más que leyes, más que presupuesto, más que plata. Sentido común. En el sentido común englobamos todo. Y por supuesto, no puede haber corrupción, porque si no, no tenemos ni siquiera la autoridad moral para detener a nadie. Si dentro del sistema penal hay corrupción, chau. Ahí sí, cerremos la persiana. Marcelo, estamos hablando de que un gobierno no puede con unos simples mapuches y controlar eso, y de repente ya queremos que venga la fórmula mágica para que de repente no haya más nada. Pero o sea, no podemos con unos docentes que directamente no van y dan clases cuando es su deber, y pretendemos, yo sinceramente es como que no sé por dónde empezar. Si no podés eso. Lo voy a citar al propio Marcelo, porque diste el pie, porque creo que, digamos, el problema profundo lo escribiste en un Twitter. Vos pusiste tanto trabajo, tanto estudio, Juan Bautista, las bases de una Constitución Nacional monumental, y te olvidaste de los dioses y chamanes que deciden normas, fronteras, soberanía. No, y ahora viene una bruja y de repente te dice que no podés tocar ese territorio. Lo de la bruja es absurdo. Es absurdo también que haya un juez federal que pida permiso para sanar. O sea, es absurdo realmente. Yo no digo que haya que... Y que palpen a los policías y que lo... Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Pero no estoy hablando de países hiperdesarrollados, ni de primerísimo mundo. Estoy hablando de países serios, como puede ser Chile y Uruguay, nuestros vecinos. Eso no pasa. Se los puedo asegurar que no pasa. Conozco ambos países. En Chile yo di clases y no pasa. No sé qué sucede para que haya un juez federal que tenga esa actitud. De pedirle permiso. Aparte, no hay en Argentina, por nuestra Constitución, un lugar no allanable. Las universidades, las iglesias, los sitios militares, todos, menos las embajadas, que obviamente no es territorio nacional, es territorio extranjero. El resto todo es allanable. De hecho, el tema de lo sagrado, fíjense, les pongo dos ejemplos. Cuando fue el tema de los huesos de López, que todos recordábamos, sí. Se allanó un lugar sagrado para un católico como es una iglesia. Claro. Y el lugar más sagrado de la iglesia para un católico es el altar. Claro. Porque en el altar está la piedra ara, en la mesa del altar, ¿no? Donde están los restos o pequeñas reliquias de santos y de mártires. Por eso el sacerdote besa el altar cada vez que inicia una misa. Y ustedes recordarán que se sospechaba que bajo el altar, que había una cripta vacía, podía haber más plata,
y la destrozaron a patadas los muchachos de la policía, previa orden judicial. O sea que ahí lo sagrado lo dejaron en la puerta. Otro ejemplo, mucho más grave. Todos recordaremos, tristemente, en los primeros años 80, cuando hubo que allanar cementerios bajo la sospecha de la existencia de tumbas en. Todos recordaremos que lamentablemente fueron positivos los allanamientos. El cementerio es un lugar sagrado para las grandes religiones monoteístas, para la cristiana, para la musulmana, para la judía. Lugar sagrado sí lo hay porque se honra la memoria de los muertos. Sin embargo, se profanaron las tumbas en búsqueda, con orden judicial por supuesto, en búsqueda de cadáveres que estaban ahí sepultados ilícitamente. Bueno, lo sagrado cede justamente a la averiguación de la verdad con el debido respeto y con la orden judicial. Pero Marcelo, se contradicen, discúlpame, pero se contradicen porque ellos hablan de los lugares sagrados, pero sin embargo, si tienen que entrar a una iglesia como la de Bariloche y empezar a romper todo, ahí no les importa que sea un lugar sagrado. No, lo de los muchachos, esto de la RAM, no quiero opinar, no encuentro la palabra. Encima agarran bebés, empiezan a romper todo, se tapan las caras, o sea, se tapan las caras porque hace frío, decían. Es una toma de pelo. Ellos ponían... Los jueces. Claro. Después es terrible que digan no entra porque es sagrado. Bueno, por eso, perdón, yo decía, por eso corrieron a Otranto, porque yo imaginé que por ser el juez de la zona podía estar más presionado por los RAM. Se lo dan a otro juez que va exclusivamente para esa causa y la causa avanza. A veces la justicia, si ve esas cosas, tiene que buscarle la manera de poder lograr hacer justicia, como sea. Coincidimos plenamente. Miren que todo lo que están diciendo yo lo suscribo al pie, pero bueno. Soy un simple fiscal de provincia. Algunas cosas puedo hacer, otras no. No, pero está bien, pero usted por ahí el día de mañana le pasa lo mismo, se ve muy presionado por algún tipo de cosa, bueno, doy el paso al costado, me excuso, no sé si saco licencia. Si es muy grave, yo me queda el ejemplo de la procuradora de Venezuela que agarró todas las carpetas de la causa y se las llevó afuera y en otro país las presentó en un tribunal internacional. Sentido común. Siempre hay una herramienta como para hacer justicia. Siempre, y si no la hay, bueno, hay que imaginarla, tenemos que usar también la imaginación. Marcelo, lo voy a volver a citar porque las frases son muy buenas. Sí, estoy leyendo el Twitter y la verdad es son más profundas en realidad, por eso me gusta citarlos. La progresía local, desde sus mesas de café revolucionarias y envueltos en una nube gaseosa, ven o quieren ver esto. Y es un joven con la boca tapada tirando un ramo de flores. Más allá de los grupos de las minorías, ¿también cree que parte de la sociedad piensa así o eso es un engaño de los jueces, digamos, zafaronistas? No, hay una importante parte de la sociedad que piensa así. Es una sociedad, bueno, que ve todo con romanticismo. Y no solamente jovencitos, hay cincuentones como yo y algunos más oxidados, sesentones también, que piensan así. Hay un pensamiento neomarxista en el mundo que es válido, por supuesto, y bueno, piensa que todo es lucha, el resto somos burócratas. Todos los que trabajamos, ustedes, yo, todos trabajamos en un escritorio, en una oficina, en una radio, somos burócratas y lo que vale es la lucha, como si fuéramos titanes en el ring, qué sé yo. Pero bueno, hay gente que piensa así realmente, que sí, la lucha es la única forma de llevar adelante una nación revolucionaria. No es el caso de Argentina, porque de revolucionario no tenemos nada. Pero bueno, que son pensamientos que hay que respetar. Acá se creen revolucionarios por pintar el cabildo y decir 44 menos. Por favor, Marcelo. Por supuesto, pero yo cuando veía a los chicos que tomaban las escuelas, que sus padres son más chicos, yo tengo 54, y yo veía a los papás de las escuelas, de los chicos de las escuelas secundarias, que tenían de 50 para abajo. Y yo, otro tuit, le dije, chicos, sus papás no son revolucionarios, nomás rebelde que hicieron fue bailar el guadu guadu. Porque no habían nacido en la década del 70, o éramos todos pendex, con perdón la expresión, éramos muy chicos. Yo cuando llegó Perón, en el 73, yo estaba en quinto grado de la primaria, tenía 10 años, o sea, yo no era un revolucionario. Y cuando fue el golpe militar, en el 76, estaba entrando al Colegio Nacional al primer año, tenía 12, no había cumplido otros 13 todavía. Claro. O sea que lo que se hacen los revolucionarios ahora, y que tienen menos de 50, simplemente hay que mostrarles el calendario, porque no le dan los números. Claro, le da misma edad de mi papá, que también vivió la noche de los lápices también ahí, o sea que lo vivieron desde ahí adentro, pero que al mismo tiempo casi que lo vieron desde la vidriera. Era así, si nos sacaban, me acuerdo que llamaban a nuestros padres, estaban en Nacional, 76, y llamaban a nuestros viejos cada vez que se armaba el lío, que era día por medio, y nos sacaban por la calle 50, y volábamos para el lado del centro. Sí. Y nos venían a buscar, y a quien no nos venían a buscar, le ponían a otro padre que se lo llevara. O
sea que la única revolución que tuvimos nosotros fue gritar en Día de Bachiller. Claro. O sea, no somos revolucionarios, no tenemos esa edad. Y hay mucha gente que, bueno, que vive la fantasía de que se cree que es el Che Guevara. Es válido. El tema no es válido cuando son gente que toman decisiones. Claro. Sí, es peligroso. Yo hago una diferencia muy grande por ser juez. Usted hablaba mucho de Zaffaroni, pero yo estoy recordando así, una vez al juez de la Corte Nazareno, casi tuvo, digamos, se le vino la renuncia cuando había chapeado en Bariloche para salvar a un hijo. Y por el otro lado, Zaffaroni tuvo que responder porque tenía 2 locales dedicados a la prostitución, que decía, bueno, no sabía nada del fin de lucro, fue la inmobiliaria, pero hay cosas que a un juez no se le pueden escapar. Entonces, ¿cómo hacemos para relacionar ese Zaffaroni permitiendo que se alquilen esos 2 locales con el Zaffaroni que después dice hay que tener no sé, un poquito de complacencia con los chicos que están equivocados? Yo con Zaffaroni no tengo el más mínimo respeto intelectual. Tengo el respeto humano porque es una persona mayor, pero no tengo el más mínimo respeto intelectual. Su doctrina es berreta y es lo peor que le pasó al derecho penal argentino en su historia. O sea que la verdad que no me interesa opinar. Marcelo, ¿y Ollarvide? Y Ollarvide fue una mancha negra para la justicia. Ollarvide, Justicia Legítima y tantos otros, ¿no? Más allá de los errores que podemos cometer como magistrados, de Ollarvide fue calamitoso. Bueno, hay tantos ejemplos. Sí. Una última, sin entrar en la causa, en la declaración de Arias, ¿se les permite que vayan con una, cómo diríamos, aduladores, cortaron la calle 7? Yo me acuerdo que usted hace unos años atrás había dicho que cortar la calle era ilegal. ¿Cómo quedamos con ese pensamiento? A ver. Es ilegal, lo sigo manteniendo, pero me di por vencido, porque pero ¿quién le acompaña a nadie? No me acompaña nadie. Yo te acompaño y estoy embarazada, así que de última somos 2. Pero ¿por qué tiene que ir el juez con un grupo de aplaudidores? ¿O tiene miedo? ¿Cómo es? ¿O qué? Ojo que cuento como 10 igual, porque me pongo a gritar, me pongo en madre y te cuento como 10, me tienen miedo varios. La declaración fue muy respetuosa, acá obviamente que no entró nadie, solamente los abogados defensores, el doctor hizo su descargo. Fue escuchado atentamente, bueno, fue cordial, obviamente que no es un momento agradable. Un trámite. Para él ni para mí. Sí, es un trámite procesal, pero bueno, no es agradable para mí tener que indagar a un magistrado. Y para él supongo que tampoco está sentado ahí. Pero la gente está en la calle todos los días ahí, todos los días hay alguna manifestación, algún corte. Me di por vencido porque los jueces no me han acompañado en esto. Claro, existe un argumento, nosotros siempre encontramos los abogados encontramos algún argumento de esa ley, esa trampa, ¿no? Sí. Entonces habla de la vía alternativa. Claro, obviamente, en la ciudad de La Plata debe ser la ciudad con más vías alternativas que hay. Si te cortan las 7 vas por las 6, si te cortan las 6 vas por las 5 y así hasta la 32. Siempre hay una vía alternativa. No, pero disculpe, no pueden mandar los micros por la calle 8. No, obviamente. No. Esto es como cortar el Metrobús en Buenos Aires, no lo va a cortar. Es delictivo. Es delictivo 100%. Pero bueno, yo soy fiscal, yo tengo que peticionar y los jueces no me han hecho lugar. Todos los jueces de La Plata no han hecho lugar a mi denuncia, entonces ya no tiene sentido seguir denunciando. ¿Y pero por qué cree que no hicieron lugar? Porque consideran que hay una vía alternativa, ese es el argumento. Claro. Perfecto. Entonces, habiendo vía alternativa, no hay interrupción del tránsito. Marcelo, tengo... Es una ficción. No, sí, obviamente, para mí es como que se rían en la cara, pero no piensan en realidad en los verdaderos perjudicados. Todas las manifestaciones bajan en el tren, como es en la estación de trenes de La Plata, van por toda Diagonal 80 y luego la 7, es decir, no cortan una arteria, cortan las... No, pero hacían lo mismo en la UOCRA, imagínate lo que era la UOCRA. la UOCRA 15 años con la gente cortando la 44 todas las noches. ¿Cómo se nota que usás calle 7? Y no pase sola, calle 7, calle 44, pero ¿cómo me va a cortar esas avenidas? Por eso usted era capaz la última esperanza que yo tenía para hacerme creer que por ahí con los nuevos vientos que soplan, algún otro juez la perdimos. La esperanza porque los jueces no acompañan esa postura. Perfecto. Marcelo, tengo las últimas 2 preguntas y de paso vuelvo a agradecerte. ¿Qué opinión tenés respecto a Lara San Juan, al manejo y a todas las hipótesis que surgen a raíz de esto? Y después quiero que me des tu opinión respecto a María Eugenia Vidal y la provincia de Buenos Aires. Bueno, 2 preguntas incómodas. No, con el respecto a San Juan, obviamente la conmoción, como todo argentino,
Creo que somos un país que atamos todo con alambre. Yo no sé nada de submarinos, absolutamente nada, pero si es verdad que las baterías no se cambiaron, sino que se replacaron, y que eso incluía algún peligro latente, que finalmente ese peligro se produjo, bueno, hay una cadena de responsabilidades gigantesca, más allá de las penales, ¿no? Casi sería un crimen, no sé cómo, no encuentro el rótulo adecuado para decir si esto es producto de la corrupción, bueno, no tienen perdón todos aquellos responsables. Pero nos tenemos que ir unos años atrás para, o sea... Tragedia de 11. No, tragedia de 11, pero al mismo tiempo iba a Cristina diciendo que este submarino iba a durar 30 años más, y después Macri diciendo que el submarino estaba en óptimas condiciones. Entonces, ¿qué le queda a nosotros? ¿Le creemos? Yo quisiera que usted nos explique... Si esto llega a ser producto de la corrupción, todas las personas involucradas no tienen perdón. Más allá del perdón judicial que pueda haber, no tienen perdón de la historia, ¿no? Más allá también de que es una condición de riesgo, la de los militares, y que están sometidos siempre a la posibilidad de un accidente de estas características, pero si mandamos a esos compatriotas en esa lata de sardinas mal arreglada, bueno, hay que replantearse muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Y si realmente es verídica la información que dice que fueron atacados y no que hubo un problema en el submarino. No creo que hayan sido atacados, no nadie necesita atacarnos a nosotros. Yo creo que ha habido un problema grave con la maquinaria o con la batería, que es lo que yo he escuchado a los expertos, le he preguntado a gente de la Armada conocida y consideran que sí, que lo más probable ha sido un problema en las baterías, y bueno, el bicharraco ese sin batería se va al fondo. Doctor, desde el punto de vista de la jueza, ella decía, no puedo investigar porque le enfrenta con un secreto de seguridad nacional. Ahora el presidente dijo que lo iba a levantar, pero que iba a quedar a criterio de ella que no se filtrara a la prensa. Me pareció como muy lógico. Sí, es prudente con secretos militares, porque el submarino es un arma de guerra, claro. Tiene secretos, obviamente no es un arma muy sofisticada, pero es un arma para nosotros es sofisticada, y no hay necesidad de ventilar públicamente, nuestros... Sí, pero justo lo más temido hoy es cómo se filtran las cosas en los juzgados. Sí, es lo más difícil de hacer. Claro. ¿Cómo hace para que se...? Creo que la jueza va a decir, no me des nada porque no sé si lo voy a poder sostener. Claro, está dudando. Yo se lo pongo como si le hubiera caído a usted tener que investigar. Y le pasan esa pelota y dicen, bueno, y no sé si lo voy a poder sostener callado. ¿O sí? No, desde el punto de vista legal es correcto lo que hace la jueza, es correcto lo que hace el presidente. Espero que se mantengan los secretos y que se pueda investigar libremente, ¿no? Y que se llegue a la verdad, y que podamos encontrar a los vivos o muertos y traerlos a casa. Eso sería la pretensión de máxima. Si está más allá del talud continental, más de 700, 800 metros es imposible. Así que, bueno, dependerá de estos equipos ultramodernos que están trabajando en poder traer a nuestros compatriotas o a sus cuerpos. Esperemos que estén a la deriva y que estén ahí flotando, qué sé yo. El milagro siempre es esperable, ¿no? Pero es muy difícil. Bueno, Marcelo, te vuelvo a repetir primero la pregunta respecto a María Eugenia Vidal, y te vuelvo a agregar otra, porque viste, ya las mujeres somos complicadas ya de por ciento. Te agrego que me des un panorama sobre la ciberseguridad y el ciberdelito, que me parece que es algo también muy interesante y algo que no se tiene tan en cuenta ahora, pero debería de tenerse más presente para evitar algunos delitos y crímenes y muchas víctimas que creo que son menores, que no tienen dimensión de las cosas que se están exponiendo. Empiezo por esa. Ya no es el futuro, es el presente inmediato, es el ahora, que ya necesitamos legislación adecuada, necesitamos capacitación, todos, los fiscales, los jueces, los policías que metían con nosotros, trabajar con expertos, no con chantas. No alcanza con ser idóneo, no alcanza con manejar Facebook y Twitter. Necesitamos gente que conozca en profundidad cómo preservar esa prueba, que no es una prueba tangible, no es una huella digital, no es una bala, no es una mancha de sangre, sino que son elementos electrónicos que pueden desaparecer en un instante, y deben legislar nuestros representantes de acuerdo a los estándares internacionales, ¿no? El delito informático, no solamente aquel que comete el hacker o similar, sino
el uso de plataformas para delitos comunes. Sí, la amenaza, por ejemplo, lo que amenazan a la hija del presidente. ¿Está bien que se tome medidas respecto a eso y que termine preso? Sí, claro. Con la palabra se puede hacer el bien. Ustedes hacen el bien. Comunican, divierten, interrogan, se pelean. Hacen el bien. Nos entretienen. La radio es eso. Pero con la palabra se puede hacer el mal. Se puede amenazar, se puede coaccionar, se puede injuriar, se puede calumniar, se puede jurar falsamente. La palabra tiene un poder gigantesco, y bueno, el Código Penal justamente tiene ese límite, ¿no? La libertad de expresión tiene todos esos límites y los considera delitos, o sea que con la palabra en forma oral o con la palabra en forma escrita. Sí, estoy totalmente de acuerdo en que se sancione, de hecho son delitos, no hay otra posibilidad de que no sea así. Yo recuerdo haber denunciado al señor Teche por amenazas a la democracia vía Twitter, y la causa estaría para juicio. O sea que los jueces también, en esto los jueces me dan la razón. Profesor de la Facultad de Periodismo. El profesor de la Facultad de Periodismo, exactamente. Bueno, respecto a la gobernadora Vidal, creo que es una persona que ha cambiado un poco el paradigma de los hombres rudos en la calle 6. Parecía ser una chica sin carácter. Todo el mundo le decía Heidi, de Heidi no tiene nada. Es una persona con mucha, no quiero ser grosero, pero bueno, tiene muchos atributos femeninos, está tomando decisiones graves, y yo creo que pone en riesgo su integridad, ¿no? Como luchar contra las mafias enquistadas en la policía, en el servicio penitenciario, contra el narcotráfico a nivel local. Es una persona que tiene todo mi respeto, merece todo mi respeto. Creo que está haciendo historia como la primera mujer gobernadora. De hecho, bueno, ya en la política no hay más machismo, ¿no? No sé, no vas a estar de acuerdo, seguro vos, pero porque hay mujeres por todos lados, y acá en la justicia ni te digo, son todas mujeres. Es más, somos minoría los varones. Así que, hablando en serio, las mujeres nos están dando una enseñanza de cómo ante tanto tiempo fueron relegadas de los puestos de poder. Las mujeres somos más terminantes, somos más duras, es difícil como rompernos. Sin ninguna duda, eso sin ninguna duda. Acá las fiscales son perras, son malísimas. No, mentira, es una broma. Son excelentes, pero la verdad que no me gustaría enfrentarme a una fiscal mujer, porque son realmente perras de casa. Son muy buenas en lo que hacen. Salvo Fein, que te cae con chancletas en algún lado y te pisa la sangre. No, yo me refiero a mis colegas acá locales. Son realmente admirables. Y bueno, y yo acá en la Fiscalía 6, que están invitados cuando quieran a conocerla, todas son mujeres, salvo un empleado y yo, que somos los únicos varones. Bueno, benditos ustedes sean. Claro. Nos tienen sometidos. Totalmente. Bueno, pero ahora que el poder político pidió 50% de mujeres a partir del 19, podemos hacer lo mismo, pedir el 50% de fiscales varones para no, que... pero te está diciendo que las mujeres rinden más, él siendo hombre. No, pero yo prefiero trabajar con mujeres, y tengo el secreto, pero que no se entere nadie. A ver, no nos está escuchando nadie. No escucha nadie. Yo las dejo pelearse, y cuando yo escucho los gritos me encierro en mi despacho, y cuando terminan los gritos me acerco y digo, ¿está todo bien? Sí, la está bien, doctor, ya está. listo, perfecto. Una vez al día se pelean, y esas peleas no inciden en la actividad laboral, así que yo estoy chocho con eso. Es que las mujeres también trabajan más, Marcelo. El tema es que somos conventilleras y no dejamos... bueno, que vengan, que se enfrenten conmigo, me van a tener miedo. La primera vez me pasó, estaban gritando todas a la vez, entonces fui rápidamente al lugar, y cuando digo, ¿qué pasa?, me miran todas y me dicen, doctor, estamos solucionando un problema entre nosotros, como diciendo, usted sobra. Entonces dije, perdón, cerré la puerta y me fui. A partir de ahí aprendí cómo tenía que trabajar, y estoy desde el 2004 en este destino, y realmente tengo un equipo de lujo. Estoy agradecido a ellas. Bueno, Marcelo, te agradezco muchísimo. Vamos a pasar por allá, vamos a conocer a estas bellas damas, ¿por qué no? Sí. Van a ser más que bienvenidos. Hacemos una nota desde acá. Bueno, pero igual a uno de acá adentro lo vamos a llevar esposado por las dudas, a ver si no lo permita, comete doctor, algún delito. no lo permita. Ya se le iluminó la cara. No me quieren llevar porque dice que hay mujeres. No lo permita. No, son invitados con todo gusto, van a ser bienvenidos. Bueno, Marcelo, te agradezco muchísimo la atención, el tiempo, la disposición, las preguntas, todo te agradezco de todo corazón, y estamos al tanto, y si no hablamos, felices fiestas. Gracias, igualmente para ustedes, y agradecido soy yo, como siempre, a las órdenes. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí estaba el fiscal Marcelo Romero. ¿Qué entrevista?